siempre fui de las que planteé dentro de los activismos, hay que leer, hay que estudiar. A mí me parece que es de esa conjunción que se puede lograr pensar cosas interesantes o más creativas. Sí, que no haya esa división del trabajo, digamos, intelectual en la academia y el activismo no piensa, no reflexiona, no. Exacto, exacto. Sí, para mí eso siempre fue muy, muy importante y guió mi vida con esa especie de heterodoxia que te fui contando de mi recorrido. Y mirá si tu investigación no logró transformar algo que tenemos legalización del aborto en Argentina. Bueno, claro, pero yo por eso creo que fue las investigaciones, los trabajos que te dan insumos en la práctica o para la práctica. Pero después también aprendí muchísimo de la práctica. Cuando digo de la práctica, digo del debate adentro del curso, de la clase, con los alumnos, de la campaña, con todo lo que para mí me significó estar de acuerdo con muchísimas cosas y no estar de acuerdo con otras. Pero incluso poder transitar un espacio de activismo político donde se diera el debate porque no estaban todos de acuerdo, me encanta, digamos. Para mí fue hiperproductivo y además de cada debate, de cada cuestión surgió una pregunta y de la pregunta yo he leído feminismo y demás sobre las preguntas que la propia praxis me trae y dentro de la praxis, también la praxis académica, poder reflexionar. Yo decía ahora frente a este momento tan difícil que estamos que obviamente hay que accionar, hay que organizarse, hay que estar en la calle, hay que estar en todos los espacios y demás, pero que también hay que pensar. María Alicia Gutiérrez es socióloga porque le interesaba la política y pensó que era por ahí. Se hizo feminista en los 90 y fue una de las fundadoras de la campaña nacional por el derecho al aborto. Es docente e investigadora. Se especializó en género, sexualidades, derechos sexuales y reproductivos, aborto, y sobre eso publicó en revistas nacionales e internacionales, además de ser compiladora de voces polifónicas, itinerarios desde los géneros y de las sexualidades, y entre dichos cuerpos, coreografía de los géneros y las sexualidades. También escribe poesía y se organiza, moviliza y lucha en las calles, en las aulas y en las plazas. Bueno, María Alicia, de las transiciones democráticas que estudiabas cuando estabas terminando la carrera, haciendo el doctorado, a estudiar a la iglesia, a estudiar de ahí la familia, la sexualidad. ¿Cómo fue este camino? Qué camino tan exótico, ¿no? Sí. Bueno, hola, ¿qué tal? Un gustazo estar acá conversando. A ver, yo quiero decirte algo, yo siempre he sido muy heterodoxa por empezar, no concibo la vida académica sin el activismo. En mi perspectiva no tengo ningún problema y considero la vida académica también como una vida política, no es que solo el activismo político. Eso por un lado. Entonces, yo venía, sí, trabajando más, si querés, que en mi cátedra lo seguí, más la línea de la sociología política, ¿no? El problema del capitalismo, las democracias, todas estas cuestiones. Y en esa línea, salida de la dictadura, en realidad, inicios de la transición, yo empiezo a hacer una maestría en Flaxo, que es una maestría en ciencias políticas, en ciencias sociales con orientación a filosofía política. Ahí fue un espacio de un respiro, un aire maravilloso, además muchos compañeros que venían del exilio, eran o compañeros o profesores y demás. Y ahí surgió una posibilidad, era mi compañero de maestría, uno de mis compañeros, Eduardo Gruner, por ejemplo, y ahí surgió una posibilidad de presentarme a CONICET como becaria. En ese momento CONICET no tenía las becas amarradas a los doctorados, sino que eran, porque no había doctorados, por lo menos en sociales, sino que eran para investigación, para aprender a investigar. Pero te tenías que ligar a un equipo. Entonces yo me ligué a un equipo que estaba trabajando, es una institución que se llamaba Eural, Estudios de Europa y América Latina, que estaba trabajando una comparación entre los proyectos de transición democrática en Argentina y en Europa. Ahí estuvo también Eduardo trabajaba la transición, República de Weimar básicamente, esas cuestiones comparativas, y el resto, las
diríamos las pichi investigadoras, nos repartimos los distintos temas en función de actores centrales de la transición. Entonces hubo quienes hicieron Fuerzas Armadas y demás. Yo entonces ahí estudié el tema de la Iglesia Católica. Entonces me presenté a CONICET como parte de ese equipo y de ese proyecto para estudiar el pensamiento social de la Iglesia Católica. Así se llamaba mi proyecto. En el desarrollo del tema, que me gustó mucho, que después me gustó muchísimo, yo soy muy antirreligiosa y de formación de una familia que yo te diría atea, infernal, y yo también, pero me interesó muchísimo. Yo trabajé los 30 primeros años del diario El Pueblo, desde 1900 a 1930, y me resultaba fascinante, y ahí me empezó a resonar una cuestión. Los temas que importaban realmente eran familia y educación. Después, digamos, en economía, la Iglesia se logra articular con el peronismo de los años 40, 40 y pico, 50. Bueno, entonces ese tema tenía como articulación políticas o partes donde la Iglesia se podía ligar y podía hacer cosas como... Tema de familia y educación era siempre una disputa con el poder desde antes, ¿no? Y en la transición ni que hablar, acordate el divorcio vincular, ¿cómo se llamaba? Que resultó fallido, aquel gran proyecto de modificación educativa, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de que me interesaban esos temas, ahí aparecía todo el tiempo el lugar de la mujer. Yo no era feminista, o era feminista van la letra, qué sé yo, no declarada, no estudiosa del feminismo en el sentido de que conocía la teoría, entonces eso me fascinaba. Bueno, yo empecé a ver algunas cuestiones que me llamaban mucho la atención respecto de la concepción de familia, que eso sí me rechinaba por más mi tradición de izquierda, si vos querés, ¿no? Me rechinaba totalmente, y ciertos lugares de la mujer, bueno, ¿no? Otra que lo personal es político, ahí obviamente claro, sí. no. Las mujeres a la cocina, a la iglesia y a los niños. No funcionaba. Y en el mismo tiempo, digamos ya década de los 90, podemos decir, yo me ligo al Foro por los Derechos Reproductivos, se constituye Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad, MADEL, y ahí empiezo a tener una especie de activismo, digamos, en ese plano que tiene más que ver con los derechos sexuales y reproductivos y la problemática del aborto. Ahí yo empiezo a acercarme realmente al feminismo, o sea, mi acercamiento al feminismo y mi impacto enorme con el feminismo es que yo fui a Beijing. Entonces, a la conferencia mundial. Yo fui a la conferencia mundial de Beijing y ahí lo que vi fue... Bueno, nunca vi semejante multiculturalismo, miles de idiomas, y sí planteo feministas desde los campos feministas de acción política, de todo tipo de los Porque feminismos. Además no fuiste con la delegación oficial. No había delegación oficial que fuéramos las de organización. No, claro, ahí fue Delmira Regasoli, que era de Cancillería, que decía que la mujer se debe a los valores morales, es la custodia de los valores morales, se debe a la familia. No, fuimos por la nuestra, digamos, como organizaciones sociales. Y al volver, yo empiezo a estudiar bastante feminismo, pero lo empiezo a estudiar como con cursos, porque yo me voy a hacer una maestría en Inglaterra, pero en Inglaterra hago una maestría y ahí me ligo con un profesor, una maestría sobre estudios europeos, y me ligo con un profesor que sí trabajaba religión y política. Y justo, por eso te digo, esos azares de la vida, él gana un proyecto en el Foreign Office sobre la Iglesia Católica en Argentina. Te imaginas que me agarra corriendo porque yo tenía todo el material que te puedas imaginar y toda la información. Entonces trabajo con él, hacemos un informe súper interesante, Ken Mecher se llamaba, una persona muy, muy interesante, muy formada. Empezamos a presentar a congresos y demás, y cuando yo vuelvo a la Argentina me ligo al equipo de Fortunato Malimachi, a los Subacid de Fortunato Malimachi. Pero yo ya en paralelo escribo un artículo en un libro del Foro sobre la cuestión del aborto y la religión, como me voy yendo. Yo me doy cuenta que me voy yendo porque me va interesando mucho más otro campo temático. Y otro campo de acción política también. Y es en lo que trabajás hasta la actualidad.
Sexualidad. Sexualidad, Derechos bueno, reproductivos, también aborto. derechos sexuales y reproductivos, trabajé más aborto, después sexualidades en general, armé mis propios equipos de investigación, entonces ahí en los equipos de investigación tenés una variedad enorme de intereses dentro de un campo general de género y sexualidades, por decirlo de alguna manera. Pero sí, a mí, digamos, la dimensión del cuerpo, la cuestión de género, siguen siendo temas que sí que me interesan. ¿Cómo es que una socióloga terminó en un hospital? ¿Trabajando en un hospital? Sí. Fue muy interesante. Yo me la he pasado por los hospitales, mira, porque no es el único. Pero yo trabajé, cuando yo me recibo de socióloga, me recibo en la dictadura. Y yo terminé los 2 últimos años así, desesperada, acelerada, quería el título, me quería ir, yo me quería ir del país, bueno, esa situación. Y empiezo a pensar dónde puedo conseguir trabajo. Yo no sabía ni para qué servía la sociología, ni qué podían hacer los sociólogos, ni si yo sabía hacer algo. Yo elegí una carrera para cambiar el mundo, yo no elegí una carrera para ser profesional. Fallas, errores de los 17 años, lo que quieran. Entonces, cuando me di cuenta que no iba a cambiar el mundo con la vida en el medio, con una carrera, obviamente, y desde ese lugar, si bien me aportó muchísimo a mi visión del mundo, entré, digamos, como a pensar en qué puedo trabajar. Y ahí me ligo a un equipo de salud con adolescentes, por eso ahí unos años trabajé adolescencia, que tenían un equipo en el Rivadavia que eran médicos y psicólogos, y le faltaban sociólogos. Entonces ahí, por primera vez en mi vida, armo toda una encuesta muy grande, que yo entonces se le hacía la anamnesis, la entrevista al adolescente desde todas las perspectivas, o sea, la perspectiva psicóloga. La verdad que era una cosa interesante, y de avanzada para el momento, ¿no? Muy avanzada. Y ahí desde ese equipo íbamos por todos los hospitales del conurbano y qué sé yo, a proponer esa estrategia de trabajo con adolescentes. Muy, muy avanzada. Y fue muy interesante la información que ahí salió, que bueno, que quedó en el Rivadavia. Después yo ya me ligué, ya me venía ligando al CBC, empecé a dar clases en el ciclo básico común, tenía muchísimas clases, bueno, cuestiones personales, tuve una niña, bueno, varias cosas que pasaron en el camino. Entonces, como me fui retirando también me fui del Argerich y ya me ligué más a trabajar más en la universidad, en dar clases en la universidad, en equipos de investigación de la universidad, y trabajé también unos años en el CEDES. Sí, yo coordinaba un proyecto argentino sobre adolescencias, y trabajé como 3, 4, 5 años. Ahí en el CEDES estaba además Mónica Goña, ¿no? Con Mónica Goña, exactamente, claro, trabajé. todo el trabajo sobre aborto yo recuerdo haber leído en los años 80, principios de los 90. Sí, y Silvina Ramos también trabajaba. Silvina Ramos, claro. Pero con Mónica, cuando yo ingresé, trabajamos un proyecto sobre adolescencia. Adolescencia y derechos sexuales y reproductivos, que por supuesto entraba la dimensión de aborto. Y ahí me ligué al Argerich, porque las encuestas y todo las hacíamos en el Argerich. O sea que todo el mundo creía que yo hacía sociología de la salud, y la verdad es que yo no hacía. Por eso te digo, muy errático, mi camino siempre fue muy errático. Y ahí trabajé mucho con el equipo del Argerich, porque el equipo del Argerich, ahí hacíamos nuestra investigación y yo hacía todas las entrevistas ahí, ¿no? Entrevistas más sociológicas, si vos querés. Fue muy interesante. Y después hice con una profesional del Argerich una investigación sobre aborto, que esa fue en el año 2000, que fue la primera que se hizo acá, que se hizo medio público, porque fue con una beca Ramón Carrillo, una beca del Ministerio de Salud, que se llamaba Uso Indebido de Misoprostol. O sea, no podíamos usar la palabra aborto. Y lo que esta médica estaba viendo, atendiendo a adolescentes, que las adolescentes venían y le decían que usaban el Oxapros y del Oxapros sacaban el misoprostol, de una manera como muy cotidiana. Y yo me acuerdo que yo hacía las entrevistas y las pibas me decían, dale, vos no vas a saber, pero si esto se sabe de boca en boca, en el bar, en los boliches donde vamos a bailar, en la escuela, en todos lados se sabe eso. Y es más, tenemos las farmacias amigas. Bueno, ahí otras colegas hicieron un trabajo sobre las farmacias, sobre capacitación de farmacias y demás. Así que ahí también fue mi primera investigación sobre aborto, más articulada, y después, bueno, lo seguí. En alguna entrevista decías que no concebías, bueno, recién lo volviste a plantear de alguna manera, no concebías la militancia o el activismo, digamos, sin una reflexión sobre esa práctica política, y que por eso también
concebís tu práctica académica como una práctica política, y al mismo tiempo planteabas que las teorías muchas veces surgen de la propia, de la propia praxis. Y de la interlocución entre distintas activistas. ¿A quiénes crees que te influenciaron? ¿De quiénes, o quiénes fueron tus interlocutoras, digamos, de esos primeros momentos? A ver, yo te podría decir 2 o 3 interlocutoras importantísimas. Una, Marta Rosenberg, Marta, sin lugar a dudas. Mabel Bellucci. Yo fui muy amiga de Mabel Bellucci muchísimos años y fue muy importante. Compartimos en la revista El cielo por asalto, que fue otra experiencia interesante. Y te podría decir que ellas dos fueron muy fuertes, pero también fue muy importante en el CEDES como equipo de investigación, como grupo, trabajar esos temas. Lo mismo que en el foro, estaba Leonor Bain, estaban varias personas, Elsa Schwarzman, varias personas con las cuales yo te diría, Marta es una figura muy clave, ¿no?, en estos temas, sin lugar a dudas para mí muy importante, porque además con Marta puedo conciliar una concepción bastante parecida de la lucha del aborto, con diferencias, con muchas diferencias, pero en esta idea de que el aborto subsume otra serie de condiciones de la vida digna y de la vida posible de ser vivida, que no es solo tener una ley, ¿no? O sea, si bien luchamos por una ley, evidentemente consideramos que la dimensión del aborto supone otras cosas, porque el acceso supone tener trabajo, haber comido bien, el acceso a la salud, educación, etcétera, una serie de dimensiones. Entonces, Marta es muy importante. Mabel también, con Mabel compartíamos muchísimas cosas. De hecho, fuimos juntas a Beijing, y así que fue una figura también muy clave en mi aproximación al feminismo. Las dos tuvieron mucho que ver con mi aproximación al feminismo y dentro del feminismo a la problemática del aborto. Pero bueno, muchas más compañeras que estaban formando parte del foro y demás fueron muy claves. De todos modos, esta idea mía de que tiene que ver con la teoría praxis, aunque parezca una antigüedad, pero esta idea de que la academia para mí, o a mí no me alcanzaba, no se subsume en dar clases, que me fascina, que me encanta, o la investigación, sobre todo, no porque no me importe la seriedad de la investigación, sino porque a quién llega, quiénes son los beneficiarios de eso, quiénes lo leen. Somos muy pocos. Entonces a mí, yo tenía como toda otra vertiente política que me importaba la llegada social mucho más amplia. Si bien yo nunca trabajé muy directamente, hice algunas cosas, pero en barrios o en los que son hoy los feminismos populares, pero siempre me interesaba que las cuestiones que de las cuales teníamos algunas privilegiadas pudieran realmente llegar, en la clave que fuera interesante llegar. Por eso me parecía que el activismo era un lugar para llegar. Siempre fui de las que planteé dentro de los activismos, hay que leer, hay que estudiar. A mí me parece que es de esa conjunción que se puede lograr pensar cosas interesantes o más creativas. Sí, que no haya esa división del trabajo, digamos, intelectual en la academia y el activismo no piensa, no reflexiona, no. Exacto, exacto. Sí, para mí eso siempre fue muy, muy importante y guió mi vida con esa especie de heterodoxia que te fui contando de mi recorrido. Y mirá si tu investigación no logró transformar algo que tenemos legalización del aborto en Argentina. Bueno, claro, pero yo por eso creo que fue las investigaciones, los trabajos que te dan insumos en la práctica o para la práctica. Pero después también aprendí muchísimo de la práctica. Muchísimo. Cuando digo de la práctica, digo del debate adentro del curso, de la clase, con los alumnos, de la campaña, con todo lo que para mí me significó estar de acuerdo con muchísimas cosas y no estar de acuerdo con otras, pero incluso poder transitar un espacio de activismo político donde se diera el debate porque no estaban todos de acuerdo, me encanta, digamos, para mí fue hiperproductivo y además de cada debate, de cada cuestión surgió una pregunta y de la pregunta yo he leído feminismo y demás sobre las preguntas, más que
ponerme, bueno, di algunos seminarios, entonces ahí estudié un poco más rigurosamente, pero digo más sobre las preguntas que la propia praxis me trae, y dentro de la praxis, también la praxis académica, poder reflexionar. Yo decía ahora, frente a este momento tan difícil que estamos, que obviamente hay que accionar, hay que organizarse, hay que estar en la calle, hay que estar en todos los espacios y demás, pero que también hay que pensar. Es un momento para la reflexión. También hay que pensar y reflexionar, porque acá estamos en un escenario de un cambio, yo creo, de paradigmas muy fuertes, y a lo mejor hay que pensar si las mismas respuestas, o que las respuestas que tuvimos en otros momentos son respuestas que hoy pueden realmente ser fructíferas o no, o sí seguir con las mismas respuestas de siempre, pero empezar a pensar en otras, y hay un montón de dimensiones que hay que introducirlas también, ¿no? al mundo Sí, del activismo. después voy a retomar eso. Me quedé con esto de la interlocución entre pares, entre generaciones, en la práctica militante, en el activismo. Y en realidad cuando hablabas estaba pensando que vos sos una de las que presentó la segunda edición de mi libro Pan y Rosas. Y yo no recuerdo, o sea, nosotras no tenemos una relación personal, digamos, No. más allá de encontrarnos siempre en los espacios En militantes. claro, en las calles. Sí. Claro, me resultó como un gesto muy cálido, digamos, que aceptaras esa convite, esa invitación. Estábamos con María Luisa Peralta, Sí. y con Estaba, que vino Malena. de Brasil. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, ya me voy a acordar, ahora se me fue el nombre. Sí. Que está en Porto Alegre, Sí, que sí, es sí, poeta, que escribió en el libro Los Martes Verdes también, que yo le invité. Sí, bueno, a mí también se me fue el nombre de la compañera que había venido de Brasil y también aceptó el desafío de estar en la presentación ahí en la Facultad de Sociales, donde hiciste tu carrera. Hermosa presentación en el salón, en el auditorio. En el auditorio, sí. Pero nada, estaba pensando esto, ¿no? Cómo también se generan estas relaciones a veces en el activismo, que son relaciones propias de las luchas que compartimos, como vos decías, con diferencias, con acuerdos, pero que se fortalecen en el solo andar y pelear por algo juntas en común. Yo creo que sí, y que me parece que eso, por esas cuestiones es la que la lucha vale la pena, mucho más que cada ranchito en particular, que es lo mismo, digamos, podemos charlarlo después más adelante, que yo pienso que tenemos que pensar desde los feminismos algunas cuestiones, y a lo mejor hay que hacer algunas críticas, algunas autocríticas respecto de algunas políticas que se desplegaron en algún momento, pero sin lugar a dudas digamos, con ustedes, yo no estoy en partidos, para nada, pero con ustedes tengo enormes afinidades, soy a quien voto, digamos, tengo enormes afinidades, y también tengo diferencias a veces en accionar o en formas de pensar, de articular las cuestiones, pero creo que son de las organizaciones partidarias justamente más reflexivas de algún modo, y con más intentos, por lo menos de esfuerzos. La vida cotidiana yo sé que te lleva puesta, sobre todo en un partido o en una organización, porque tenés que estar respondiendo todo el tiempo a cosas de la cotidianidad, y hay momentos que son muy álgidos como otros momentos más tranquilos, pero creo que a mí me interesa muchísimo el diálogo con distintos escenarios. También por eso estudié a grupos antiderechos. Por eso estudié a la iglesia. Claro. Porque me interesan, aunque estén las antípodas de lo que yo pienso y creo, ¿no? Yo recuerdo, hablando de las críticas, autocríticas y reflexiones sobre lo que ha pasado en Argentina, y con el feminismo en particular me refiero, recuerdo un artículo tuyo que escribiste con Marta Rosenberg, se publicó en Anfibia en el 2018. Era una respuesta dura, contundente, muy justificada, muy fundamentada, a Juliana Di Tulio, que en ese momento, si no me equivoco, era la presidenta del bloque del oficialismo. Sí. No, perdón, en 2018 estaba Macri, del bloque del Frente de Todos. El artículo se llamaba Evita no usa pañuelo. Y
Y era un debate justamente sobre la apropiación de un símbolo, que era el pañuelo de la campaña nacional por el derecho al aborto, que justamente lo que tenía de positivo que ustedes defendían era que no era apropiado por ningún sector en particular, sino que eso era lo que permitía que el pañuelo estuviera en las mochilas de las chicas, en los brazos de distintas mujeres, de distintos sectores sociales, políticos, y que bueno, terminó siendo lo que permitió el triunfo de la ley, ¿no? Junto con la movilización enorme que se dio en esos años. Bueno, de ahí, de Evita no usa pañuelo, digamos, a la ley ya conquistada, y el día que se promulga la ley, Alberto Fernández, el presidente, diciendo, atribuyéndose que él había acabado con el patriarcado. Bueno, no sé, qué reflexiones a la distancia ya de este periodo, qué reflexiones puedes hacer o qué significó esta experiencia que transitaste como protagonista importante, ¿no? Porque sos una de las fundadoras de la campaña por el aborto. A ver, yo diría que Evita no usa pañuelo fue un intento que tuvimos con Marta de situar un poco más genealógicamente algunas situaciones, ¿no? Es como, bueno, no le pongas a determinados personajes que son claves para tu política o en tu mirada política elementos que son de otros tiempos históricos y que además no lo hubieran sido de ninguna manera, ¿no? Si yo escribo La razón de mi vida, bueno, aborto qué, ¿no? Entonces me parece que nuestra respuesta fue tratar de situar en la dimensión, por lo menos lo que yo pienso, de que el pañuelo lo creó la campaña en una circunstancia. El pañuelo no es más de la campaña. El pañuelo es de toda aquella persona, grupo, colectiva, partido, lo que quiera, que se apropie de esa lucha, que tampoco ya es solo la lucha por el derecho al aborto. El aborto lo tenemos, pero por algo se apropió de eso de toda América Latina, porque evidentemente tenía un significante fuerte en esa lucha. Pero la marea verde muestra claramente que también podés introducir otras dimensiones. Entonces, lo nuestro fue una respuesta a una apropiación para nosotros indebida, absolutamente indebida, ¿no? De un elemento, de un significante, como era el pañuelo, muy clave, que donde lo veías era aborto. Creo que eso se inscribe en una manera de gestionar las políticas desde el kirchnerismo. Y más grave, si querés, que Alberto se haya apropiado que presentado su ley, su proyecto, cuando nosotros teníamos presentado el nuestro desde antes, claro. Bueno, que obviamente, a mí más grave me parece lo que hicieron con derechos humanos. ¿Qué querés que te diga? Me parece que la apropiación absoluta de derechos humanos produjo una escisión adentro de eso, que ya había también, no digo que no digo que se creó, pero una decisión absolutamente innecesaria. Yo no tengo ningún problema en dialogar y en estar en la calle con las kirchneristas, en la medida en que haya una consideración de que somos un grupo social enorme, diverso, distinto, cuyos emblemas no son propiedad de nadie. Algunos, otros son propiedad de cada partido, de cada organización, de qué sé yo. Entonces sí que creo que hubo una apropiación. Y a mí, a ver, cuando Alberto dijo voy a presentar la ley, yo dije, qué bueno, qué suerte, porque en un régimen presidencialista, si el presidente no da el ok, es difícil. Digo, en el 2018 fue Macri el que dijo, bueno, este año habría que... debate, claro. Exactamente, y ahí se armó. En los años anteriores, por la negativa, también fue así. Es decir, la presidenta decía, mi bloque no va a discutir. Por supuesto, porque ella no está de acuerdo con el aborto. Y a mí no me parece ni bien ni mal, pero después querer hacer esas alambicadas. El problema lo tenían las compañeras que sí estaban de acuerdo y tenían que dar una pelea ahí adentro. Yo entiendo una pelea difícil, compleja y demás. Pero yo creo que con la acción de Alberto hubo un intento de apropiación. Eso se discutió mucho en la campaña, por más que la campaña tenía sectores muy fuertes kirchneristas, se discutió mucho y se decidió que sí, que se aprovechaba la oportunidad.
Pero bueno, cuando dijo acabé con el patriarcado, nada. Bueno, ahí me parece que podemos deslizar a pensar algunas cuestiones de los feminismos o de las luchas identitarias en general, no pienso solo las sexualidades. ¿Qué pasó con esas luchas fraccionadas, o más que fraccionadas, encapsuladas? Como, es cierto, necesitas una ley, bueno, tenés que pelear, pero me parece que, dado lo que se vino después, algo tenemos que pensar sobre formas más integrales de las luchas, ¿no? Que bueno, de hecho los partidos lo piensan, no digo que no se haya pensado, digo desde las organizaciones sociales que estuvimos haciendo luchas por puntualizaciones, por decirlo de alguna manera, u organizaciones que puntualizaban una lucha. Nosotros creo que en la campaña, a partir de que se abrió el juego a socorristas, a profesionales, a trabajadoras de la salud, nuestra propia consigna fue amplificadora en el sentido de meter la ESI, la educación sexual integral en ese debate y ahí llevar a las jóvenes de alguna manera, poner la cuestión de la anticoncepción y demás, y el aborto también, ¿no? Pero bueno, creo que de todos modos... Yo creo igualmente que la lucha por el derecho al aborto, al plantearse como el derecho a decidir, es esto que vos decías, significó muchas más cosas. Más cosas, sí, totalmente. Movilizó muchas más cosas. Totalmente. Sobre todo en la generación más joven, ¿no? Total, las chicas jóvenes. Totalmente. Yo creo que ese trabajo que fueron haciendo en distintos espacios, en distintos lugares, las propias jóvenes con su cuerpo y con la autonomía de su cuerpo, y es el derecho a decidir, como vos decís, fue clave. Y sí me parece que ahí esa lucha amplificó hacia otras cuestiones, y por eso yo creo firmemente en el campo de los movimientos sociales, que como fue pensada la campaña fue realmente muy interesante. Después, si se pudo ejecutar más o menos el federalismo, lo transgeneracional, ciertos criterios, no sé cómo decirlo, lo más democrático posible, me parece que fue una experiencia muy rica y muy interesante. De hecho, después que salió la ley, nos convocaban mucho afuera para contar cómo era que se había organizado eso que había durado 17 años, porque esa es otra también claro, cosa como medio rara, porque había muchas diferencias internas, se debatían mucho, pero había muchas diferencias. 500 organizaciones, ¿no? Formaban parte de 500 organizaciones, sí. En el momento del 2018 eran 500, cuando se crea, al poco tiempo eran 300. Sí. Es un numerito. Complejo. Es un numerito, sí. Bueno, este año, retomando esto que decías de cómo estamos, en la situación en la que estamos, este año se publicó un libro que vos coordinaste con Alejandra Oberti, donde además escriben un artículo donde, bueno, retomás tus temas de la iglesia y los fundamentalismos nuevamente, sí, pero para hablar del fundamentalismo recargado, ¿no? O sea, de la época actual, sí, de cómo las derechas utilizan este discurso antigénero, ¿no? De que hay una ideología de género, antiderechos, hablando de privilegios en vez de derechos, todo este discurso que nosotras veníamos viendo en Argentina, no es que es una novedad, pero que pega un salto con este gobierno donde ya se convierte en ideología de Estado, verdaderamente, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué reflexión? Bueno, en primer lugar, digamos, ese libro es producto de un evento post-pandemia que hicimos en el Instituto de Estudio de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y que participaron compañeras de distintos lugares de América Latina. Y ahí, y producto de algunas cuestiones que yo por trabajo participé en algunas reuniones de Naciones Unidas, yo ya en el 2014 escribí un artículo sobre esta cuestión de estos grupos antiderechos que estaban apareciendo. En este libro eso está, como vos bien lo decís, sumamente plasmado, y yo creo que lo que hay que tratar, no sé, yo no entiendo mucho qué pasó, Andrea, te digo sinceramente, ahí estoy como tratando de pensar, pero sí creo que estos grupos no son una novedad.
Estos grupos tienen una larga historia, una larga trayectoria, y por eso retomar mis cosas de la Iglesia Católica, porque Iglesia Católica y sectores del protestantismo, ¿no? Como los pentecostales y los neopentecostales, los carismáticos por la vida de la Iglesia Católica. O sea, esto lo armaron, esto no cayó del cielo, como no son las fuerzas del cielo que cayeron, sino que esto fue armado. Y fue armado de los años 70 en adelante. Y yo creo que tiene que ver la posibilidad de que esto se afiance muchísimo más, puede tener que ver con varias cuestiones que sí son novedosas en el siglo XXI o en los últimos años. Uno, el uso de las tecnologías. Me parece que las tecnologías no hay que dejarlas de lado en varias cuestiones. En el uso concreto que se puede hacer abusivo, anónimo, sin ningún velo, agresivo, violento, lo que vos quieras, pero a su vez con la construcción de subjetividades. O sea, las tecnologías son también un elemento que construyen subjetividades. Subjetividades del individualismo, subjetividades del empresario de sí mismo, que con qué coinciden, con el modelo neoliberal del capitalismo. Entonces a mí me parece que estos grupos están también saltando en un momento de una enorme crisis del sistema, donde por un lado, tratar de profundizar en el modelo económico de financiarización absoluta de la economía y de apropiación de los sectores dominantes, como siempre, pero de una manera exacerbada y brutal. Y por otro lado, en paralelo, un juego político que sostenga un supuesto retorno a un paraíso perdido, pasado, que atrae bastante a algunos sectores. Yo cuando decía teníamos que pensar y reflexionar, digo, yo creo que creímos que éramos más de los que éramos en este país, que éramos más de los que éramos en su momento, en la euforia de todo lo que logramos muchas cosas, que éramos más de lo que éramos. Y creo que hay un sustrato que, por un lado, un sustrato podemos decir a lo mejor conservador, o no sé qué nombre ponerlo, y por otro lado, esto de que Alfonsín dijo que con la democracia, como era, se comía, se educaba y se tenía salud, no existió. No fue así. No existió. Una gran, enorme frustración. Y la última gestión fue totalmente desastrosa en términos de las promesas totalmente incumplidas. Entonces me parece que no es tampoco tan raro, por algo son jóvenes, son varones, misógenos, patriarcales, machistas, la mayoría, digamos, pero hay un trasvasamiento de clases muy fuerte también. No es que esto lo votó solo los sectores dominantes, lo votaron sectores populares, sectores medios acomodados y sectores medios no tan acomodados. Entonces yo creo que, bueno, no funciona esto, rompamos todo. En una estrategia, yo diría, relativamente inteligente de los sectores conservadores, conservadores. Y más que conservadores, casi fascistas diría, ¿no? En algunos casos. Pero de esos sectores yo creo que la inteligencia fue capturar la democracia para desde adentro, con el juego de la democracia, desdemocratizar. Vos fíjate que ahora escuchás cualquier programa y dice, bueno, pero lo votó el 47%. Claro. Como que eso te da una legitimidad que se supone que justifica. Bueno, denle tiempo, esperemos, que lo votaron, ojo, lo votaron. Y estos sectores, lo mismo pasó con Bolsonaro en Brasil, no desconocen ese lugar que todavía en los imaginarios y en las propias relaciones políticas cumple la democracia, ¿no? En un continente atravesado por dictaduras, por muchas violencias y demás, la democracia siempre apareció como, bueno, la salvación o el lugar más la promesa más de una mejoría, más posible de una vida mejor. Me parece que va un poco por ese lado. Ahora, estos grupos están muy articulados. Quiere decir que van a consolidar... Y articulados internacionalmente. Eso es lo que iba a decir. Claro. Globalmente. Entonces, también son hijos de la globalización. La financiarización de la economía es hija de la globalización y la revolución tecnológica, y estos grupos también. Mira, en los 70, cuando Ratzinger, que después va a ser el Papa Benedicto, empieza a pensar en una articulación con sectores protestantes,
cosa que no se había producido de la Reforma Protestante, alguna cuestión ecuménica que la empieza a pensar, y la empieza a pensar teóricamente, es por dos grandes preocupaciones. Una preocupación es porque hay que rescatar a Europa del mundo musulmán. Están invadidos por el mundo musulmán, hay que rescatar a Europa. Y la otra es que rescatar a América Latina de la teología de la liberación, que es esa adaptación para los pobres. Y qué sé Del yo. marxismo, claro. Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que ahí se fue armando una estrategia. Ratzinger era un tipo muy inteligente, ningún estúpido, digamos. Él discutía con Habermas, o sea, con los grandes filósofos alemanes de su etapa. Y tiene una cosa maravillosa en un momento, en un libro que saca, que dice que hay que defender la ecología, porque la ecología preserva el orden natural de la naturaleza. Lo mismo es para las relaciones humanas. El orden natural de las relaciones humanas son varón, mujer, la relación entre un varón, una mujer, para la sexualidad, para la reproducción y la procreación, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es nuevo, esto se viene gestando y creo que se dieron las posibilidades, y yo ahí creo, y vos debes entender mucho más que yo, que la crisis profunda del sistema capitalista, del neoliberalismo, que no quiere decir que no se pueda recuperar, que no quiere decir que salga ninguna revolución de acá o qué sé yo, no sabemos, creo que dio el campo propicio para la aparición de estos grupos. Y es que sí, es que no está determinado, pero si no hay una revolución, si no hay revoluciones, si no hay un cambio desde un punto de vista positivo para el conjunto de las masas, sí el capitalismo se puede recuperar de una manera así de atroz. Por supuesto. Es decir, puede ir a una decadencia cada vez más infinita para el conjunto de la humanidad. Y yo creo que, por ejemplo, ahora en la COP, de las declaraciones sobre medio ambiente, son terribles, porque son el armado del paquete transnacional financiero desde los capitales privados, o sea, que ya tienen más recursos que los propios estados, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a ver, para que pase eso, para que haya determinada vida en llamado norte, tiene que ser con el deterioro absoluto del sur, ¿no? Ponemos estas cuestiones geográficas pero sabemos qué estamos diciendo con eso. Deterioro del sur. Decía los otros días un colega que en 30 años se van a necesitar 9 planetas para que sigan teniendo ese estilo de vida. Esto no va a ser posible, o sea, de algún modo el cambio va a ser, ¿no? Yo no sé ni cómo, ni por dónde, no tengo muy claro, la verdad, ni tendría por qué tenerlo, pero que tiene que ser porque se va en contra de la preservación de la vida. Y cuando digo la vida humana y la vida no humana, pero de la vida en este mundo. Entonces, pero bueno, estos tipos están bien articulados. En este mundo y con esta situación, ¿cómo ves al feminismo o qué opinás que tendría, o cómo te imaginás que tendría que actuar el movimiento feminista? Bueno, ¿o qué perspectivas le ves? O a lo mejor no le ves ninguna perspectiva. No sé. Por empezar, yo creo que los feminismos deberían ser, no tienen por qué ser, anticapitalistas, anticlasistas, antipatriarcales. Y yo estoy de acuerdo con Claudia cuando estuvo conversando con vos, socialista, yo estoy de acuerdo. El problema es qué decimos cuando decimos socialista. Esa es una discusión, porque ahí, si revisamos qué pasó con los socialismos reales, tenemos una China con un capitalismo de Estado, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasó ahí? Tenemos una Rusia enfrentada con Ucrania, llevando adelante una guerra feroz. Bueno, hay que ver qué queremos decir con eso. Pero para mí los feminismos deben ser eso. Y me parece que tienen toda la potencialidad para desplegar en ese campo. Con contradicciones, no con enormes contradicciones, con todo el mundo a favor, no. Y porque creo que los feminismos mostraron, y eso creo que es un haber, mostraron cierta capacidad de poner en cuestionamiento algunos temas claves. Poner en cuestionamiento el patriarcado, no se terminó ni nada parecido, como dijo Alberto, pero poner en cuestionamiento... Ni se va a caer si no lo tiramos. Claro, no se va a caer solo, pero algunos hablo a nivel general global, ¿no? Pero en Argentina también en particular, algunos hitos han sido claves. Y ahí la ley de aborto es clave, el trabajo con la violencia es clave, por más que siga habiendo femicidios en cantidades que uno se le paran los pelos, pero es clave el trabajo con la violencia.
El trabajo con los feminismos populares, que eso fue toda una construcción que no vino de suyo, fue una construcción de todos estos años en el caso argentino. Yo creo que hay una gran potencialidad, pero creo que la gran potencialidad es si logramos articular una lucha política y si logramos, como dijimos antes, reflexionar, estudiar, repensar y armar colectivamente algunas alternativas. Soy muy idealista, ya lo sé, ya lo sé, pero me parece que va por ahí. No va por cada feminismo con su lugarcito y con su ranchito, como se dice en algunos pueblos, digamos. Sí.